Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Esta es la parte 2 de esta serie de videos que estoy haciendo con respecto al fenómeno OVNI, UAP. En el video anterior platicamos sobre los dos primeros puntos, así que si necesitas saber más, quieres saber más, favor de quedarte en este video, ¿sí? Para ver la continuidad, ¿sí? de la plática que estamos dando. Y en caso que no lo hayas visto, pues te sugiero que lo veas, está en mi canal, ¿sí? Y dejes tus comentarios también. Entonces vamos a continuar con el punto 2 que estaba hablando, que es el fenómeno OVNI UAP en el siglo XX en la actualidad. En el video anterior me quedé platicando sobre cómo los gobiernos han estado mejor estructurados, o sea, lo que son los gobiernos, los ejércitos de las naciones en sí. Cómo los hombres y mujeres que sirven o que trabajan, en lo que son los ejércitos, ellos siempre siguen un código o están mejor entrenados, digamos, para poder compartir información de los sucesos que ellos encuentran, ¿sí? Entonces eso nos lleva al punto 3, ¿sí? El punto 3 que dice sucesos con buen origen de evidencia. Estaba platicando sobre un suceso muy conocido a nivel mundial, que era el famoso suceso de Roswell en Nuevo México, que creo que fue en julio de 1947, o sea, ya hace bastante. Supuestamente cayó en un rancho de ahí, de Nuevo México. Se estrelló, digamos, un tipo de objeto, ¿sí? Un tipo de objeto que, pues básicamente la gente que estaba ahí, testigos se puede decir, o sea, eran gente de rancho, que tenían un rancho ahí en Nuevo México. Ellos vieron ese objeto. Tengo entendido que ellos notificaron a una base militar, ¿verdad?, que estaba ahí en Nuevo México y pues fueron a revisar. Entonces los testigos, los únicos testigos que estaban ahí en el momento, pues fue el ejército o una parte del ejército, ¿sí? Y la gente local de ahí. Entonces, haz de cuenta que desde ese punto surgió un sinfín de comentarios, hipótesis de lo que pudo haber pasado. Da la casualidad que el mismo gobierno o el mismo ejército tuvo que dar una explicación con respecto a lo que encontró, y primero dieron una versión de que que lo que estaba ahí era como que un objeto volador, sí, o sea, un tipo de platillo volador, parece que era el término. Entonces mucha gente empezó a especular, porque desde antes, sí, o sea, eso era en 1947, pues ya existían las películas de ciencia ficción, sí, o sea, ya había novelas de ciencia ficción, cosas así. Entonces no era muy desconocido el hecho de visitantes de otro planeta, se puede decir, pero nunca se le había dado una comparación con algo real, un suceso real, ¿sí? Entonces por eso llamó la atención a muchas personas y el gobierno tuvo que emitir otro comunicado dando a entender que no era un platillo volador, que era le llaman un globo meteorológico, ¿sí? Que también entró mucho, digamos que entró en discrepancia, porque pues lo que ellos realmente estaban haciendo pues era básicamente espiar, digamos que detectar ondas sonoras de posibles explosiones nucleares que Rusia pudiera estar haciendo. Entonces hay que recordar que en ese entonces se acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial, y pues digamos que se estaba acabando el romanticismo entre Rusia y Estados Unidos. Entonces la idea era de estarse espiando, ¿verdad? Entonces tenían muchos métodos, digamos. Entonces los testigos, la gente local asegura que no era un globo meteorológico, que inclusive que había cuerpos, ¿sí? Entonces el ejército decía o dijo que eran maniquís, ¿sí? Que eran pruebas de esos aviones, ¿verdad?, donde usaban maniquís para pues básicamente medir la información. Entonces ellos también se
se contradecían porque esos maniquíes los empezaban a usar a partir de los 50 y eso fue en el 47. Entonces fue un montón de dimes y diretes, se puede decir, que al final de cuentas no ha habido una explicación correcta, pero sí hay documentos oficiales. De ahí vengo con la información del punto 2, que los gobiernos han estado mejorando en lo que son la recaudación de información, o sea, cómo recolectan información. ¿Sí? Cabe mencionar que antes, o sea, no había computadoras como las conocemos ahorita. Todo lo que hacían era escribirlo en máquina de escribir, tomar fotografías de blanco y negro, tomar video usando las cámaras esas de televisión o cámaras de cine, se puede decir, de antes, ¿sí? Entonces es lo único que pueden hacer. Entonces básicamente eso quedó así, ¿sí? Pero hay información de que el mismo gobierno de Estados Unidos empezó a, detrás de escenas, empezó a hacer investigaciones relacionadas con ese tema, ¿sí? O sea, básicamente era investigar dónde pudiera haber pasado más sucesos, ¿sí? Entrevistar a las personas involucradas y básicamente tener todo en secreto, ¿sí? O sea, cabe mencionar que el gobierno siempre va a mantener información clasificada. Sí, ellos es obvio que por cuestión de seguridad nacional, ellos no van a compartir información. Sí, y hay que ver también que antes, pues la gente no estaba, pues no tenemos las redes sociales. Ellos no tenían redes sociales, no tenían tecnología. O sea, básicamente es algo que es muy distinto. Sí. Entonces el gobierno siempre tenía esos estudios, esos análisis, los tenía detrás de escenas, los tenían secretos, ¿sí? Y ellos básicamente, como les digo, o sea, ellos se rigen en un código donde son órdenes y las tienes que hacer, ¿sí? Y si esa orden es no comentar nada de esto, no compartir la información con nadie, o te vas a quedar con esta información hasta que te mueres, o sea, tenían que hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso digamos que el gobierno siempre ha mantenido todo muy cerrado, ¿sí? Entonces, el tiempo pasa, las décadas pasan, y hay sucesos que pasan, vaya, pero que nadie comparte. Eso pasó, eso ya no existe. O sea, el hecho de compartir información de sucesos que involucren el fenómeno OVNI ya quedó atrás. Ahora sí se puede compartir. Y todo esto fue porque en el 2017, o sea, ya brincanos al presente, acerca del presente, en el 2017 el periódico New York Times publicó un informe o un artículo sobre un fenómeno OVNI, UAP, que había sucedido en un entrenamiento creo que fue en el Pacífico, en las costas de Estados Unidos con México. Y luego surgieron ciertas entrevistas, ¿sí? Que ahorita les voy a poner. Entonces eso llamó más la atención, porque la gente que estaba narrando esta historia, o sea, la gente que fue directamente involucrada en estos eventos, pues es gente del ejército, ¿sí? Y como les he estado diciendo, o sea, el ejército, los hombres y mujeres que trabajan en el ejército, ellos tienen siempre una ventaja sobre cómo analizar la información y compartir la información, ¿sí? Entonces es más probable creerles a ellos porque ellos están entrenados para poder entender la información y saberla cómo compartirla, o sea, redactarlo, ¿sí? El hecho de que recibieran órdenes para no hacerlo, o sea, no comunicar información, eso es otra cosa, pero ellos están entrenados para poder identificar las cosas, ¿sí? Voy a dejar este video a este punto. En un momento más continúo con la parte 3. Gracias por tu atención y favor de compartir este video, suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Bye.